El 10 de diciembre de 1906, el presidente de los Estados Unidos de América recibió el Premio Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt fue el primer jefe de Estado en recibir el premio, y hubo muchas personas que pensaron que no lo merecía. Un periódico en Suecia escribió que Alfred Nobel estaría revolviéndose en su tumba por el premio. El Premio Nobel de la Paz de Theodore Roosevelt fue simbólico de un mundo en cambio. Quizás tipificó el complejo legado del 26º presidente de la nación, y quizás fue una consecuencia inevitable de los tipos de controversias que surgirán cuando otorgas un premio por la paz en un mundo donde la realidad significa que la paz es poco común. Es una historia que merece ser recordada. Alfred Nobel provenía de una prominente familia sueca, pero pasó gran parte de su juventud en San Petersburgo, Rusia. Su padre se mudó allí y construyó un próspero negocio fabricando herramientas de máquinas y explosivos para la construcción. Alfred pudo estudiar con excelentes tutores, aunque tuvo muy poca educación formal y no asistió a la universidad. Un químico talentoso, sus invenciones más famosas y rentables estaban relacionadas con explosivos, como la dinamita, la gelignita y el balicita, todas formas más estables de nitroglicerina. Estas invenciones e inversiones exitosas hicieron a Nobel, según la revista Smithsonian, extremadamente rico. La historia de los premios que llevan su nombre está llena de leyenda. La historia más común es que un periódico francés había escrito erróneamente un obituario para él en 1888, cuando su hermano Ludwig murió. En el obituario, el periódico escribió «Le marchand de la mort est mort», que significa «el comerciante de la muerte ha muerto», en referencia a su desarrollo de explosivos bélicos. Horrorizado de que eso sería su legado, decidió usar su fortuna para dejar uno mejor. Pero hay lagunas en la historia. Como señala Smithsonian, no solo no se ha identificado este obituario erróneo, sino que el supuesto periódico en el que se imprimió básicamente no existe excepto adjunto a este cuento. Aunque la historia fuera verdadera, y hay motivos para dudarla, probablemente no fue el único motivador que se sugiere. En 2014, Anika Ponticas, gerente de Relaciones Públicas de la Fundación Nobel, dijo a los editores de Legacy.com que sí, Nobel vio su obituario por adelantado, y sí, estaba descontento con lo que leyó. Sin embargo, posiblemente no fue el único motivo que lo inspiró a establecer un premio de la paz. Nobel no dejó descripción específica de su razonamiento ni registro escrito del obituario de su propia mano. El sitio web del premio Nobel no menciona detalles, solo indica que Alfred Nobel tenía una visión de un mundo mejor. Pensaba que la gente podía mejorar la sociedad mediante el conocimiento, la ciencia y el humanismo. Lo que está documentado es que firmó un último testamento el 27 de noviembre de 1895, en el que dejó más del 90% de su ridícula riqueza, alrededor de 31.5 millones de coronas suecas, para ser invertidos en valores seguros y deberían constituir un fondo. El interés de este se distribuirá anualmente en forma de premios a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad. Nobel estipuló que se deberían crear premios para física, química, medicina o fisiología, literatura y paz. El premio de la paz, según el testamento, debería ser otorgado a la persona que haya hecho el mayor o mejor trabajo para la fraternidad entre las naciones en la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la formación y difusión de congresos de paz, a ser otorgado por un comité de 5 personas elegido por el Storting noruego, su legislatura. Nobel agregó: «Es mi deseo expreso que al otorgar los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, sino que el premio se otorgue a la persona más digna, ya sea o no escandinava». Nobel murió el 10 de diciembre de 1896, pero los premios no se otorgaron de inmediato. El Instituto Nobel explica que el testamento de Nobel resultó en demandas en Suecia, y los premios no pudieron otorgarse hasta que se resolvieron. El primer premio Nobel de la Paz se otorgó en 1901 y fue compartido por el humanitario suizo Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional e iniciador de la Convención de Ginebra, y Frédéric Passy, fundador de varias sociedades de paz. Theodore Roosevelt se convirtió en presidente de los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1901, tras la muerte de William McKinley. Como presidente, Sidney Milkis del Centro Miller de la Universidad de Virginia explica: «El máximo diplomático de TR era hablar suavemente y llevar un gran palo, y mantenía que un jefe ejecutivo debe estar dispuesto a usar la fuerza cuando sea necesario, mientras practica el arte de la persuasión». Según la Naval Institute Press, Roosevelt fomentó la paz con otras naciones mediante la disuasión, lo que implicaba mantener una marina tan fuerte que la guerra no llegara o que si llegaba se pudiera triunfar.
Sus esfuerzos convirtieron a los Estados Unidos de una potencia media con una marina débil a una gran potencia con la segunda marina más poderosa del mundo. Modernizó la Guardia Nacional, la integró en el ejército y definió a los marines como fuerza expedicionaria en el extranjero. Aunque Roosevelt enmarcó todas sus acciones como sirviendo al objetivo final de la paz, Sidney Milkis dijo que creía que la exportación de los valores e ideales estadounidenses tendría un efecto ennoblecido en el mundo. Tenía una visión distinta del rol de pacificador en comparación con la baronesa Bertha von Suttner, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1905. Una noble austriaca y pacifista tan comprometida con su oposición al militarismo que se le llamó generalísima del movimiento de paz. Suttner dijo que era extraño cómo la gente se horroriza con las cámaras de tortura medievales, pero se enorgullece de sus arsenales. Argumentó que el desarme era un camino hacia la paz mundial. Evidentemente, esta perspectiva difería de la de Roosevelt. Smithsonian afirma que, aunque él creía en la paz, no era precisamente un pacifista. Y así la sorpresa internacional cuando Roosevelt recibió el premio Nobel al año siguiente, en 1906. La guerra ruso-japonesa estalló en 1904, producto de una colisión de imperios. Tanto el poder tradicional de Rusia como el creciente poder de Japón estaban ocupados desarrollando esferas de influencia en Asia y en aprovecharse del poder en declive de la dinastía Qing china. La competencia entre las ambiciones rusas en Manchuria y las japonesas en Corea parecía destinada a convertirse en conflicto. Un particular motivo de disputa era Port Arthur en la península de Liaodong. Rusia había forzado a los chinos a arrendar el puerto fortificado, obteniendo así un puerto de aguas cálidas en el Pacífico, pero los japoneses lo consideraban una amenaza para sus intereses estratégicos. Según la oficina del historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos, Japón intentó un golpe de Estado en Corea, pero fue frustrado en parte por la presencia rusa en la región. Los intereses opuestos de ambas naciones parecían más propensos a chocar. Benjamin Minardi de la Universidad George Mason explicó en 2020 que Japón, sin lograr un status quo aceptable y sin mostrar su postura sobre Corea, se preparó para el conflicto. En febrero de 1904, la Armada Imperial Japonesa atacó por sorpresa a la Flota del Pacífico rusa en Port Arthur, antes de declarar oficialmente la guerra, violando las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. El consiguiente concurso por la dominación de Asia Oriental se convertiría en el primer gran conflicto armado del siglo XX. Algunos, de hecho, ven la guerra ruso-japonesa como el preludio a las grandes guerras del siglo XX, llamándola la Guerra Mundial Cero. El conflicto introdujo nuevas tecnologías y fue uno de los primeros enfrentamientos de acorazados modernos. El Instituto de Arbitraje y Mediación Nacional advierte que los aliados europeos de Rusia y Japón podrían verse involucrados en el conflicto. A pesar de los esfuerzos por la paz internacional representados por los receptores del Premio Nobel, el mundo ya estaba al borde de la guerra al inicio del siglo XX, pero el conflicto fue costoso para ambos lados, como advierte el Instituto de Arbitraje y Mediación Nacional. A pesar de estar en desventaja, Japón infligió a Rusia humillantes derrotas militares en tierra y mar. El zar ruso, Nicolás II, estaba al borde de una derrota militar completa. No obstante, a Japón se le agotaban las tropas y municiones. El costo de la guerra estaba llevando a ambos combatientes cerca de la bancarrota. La solución, sorprendentemente, vino del hombre conocido por blandir un gran palo. Theodore Roosevelt observó la guerra con interés. Tradicionalmente, América era aislacionista, pero Roosevelt creía que ya no podía serlo. En un famoso discurso en 1899, dijo que no podemos aislarnos dentro de nuestras fronteras y declararnos simplemente una asamblea de vendedores, acomodados indiferentes a lo que sucede más allá. Había intentado mediar una solución antes de la guerra y mantener contactos diplomáticos durante el conflicto. Además, buscó una oportunidad para terminar la guerra. Lo explicó en su autobiografía. Las pérdidas humanas y materiales fueron terribles. Crecí creyendo firmemente que una continuación adicional de la lucha sería algo muy malo para Japón y algo aún peor para Rusia. Japón ya sufría terriblemente y no tenía nada que ganar con continuar la lucha. Continuar implicaba más pérdidas que beneficios. Rusia, a pesar de su enorme fuerza, en mi opinión, estaba propensa a perder aún más si la lucha continuaba. Por lo tanto, creo que era de gran interés para ambos combatientes tener paz en ese momento, y cuando, por lo tanto, era posible lograr que ambos acordaran la paz. No fue una tarea fácil, con ambas partes reticentes, hasta que Japón se preocupó por sus más de 88,000 bajas en la batalla de Mutkin de febrero de 1905.
El zar, creyendo que Dios lo respaldaba, se mostraba aún más reticente, a pesar de varias victorias japonesas. Su flota fue decisivamente derrotada y en su mayoría hundida en la batalla de Tsushima de mayo de 1905. Roosevelt arbitró nacionalmente y medió por los derechos. Ambos lados querían la paz, pero temían perder el honor al solicitarla primero. Roosevelt se ofreció voluntariamente y públicamente solicitó que ambos se reunieran, permitiéndoles salvar la cara. Japón, Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, lo que elevó el estatus mundial de América al ser el anfitrión. El Tratado de Paz se negoció en Portsmouth, New Hampshire, y se firmó el 5 de septiembre. Edward Cohn, de la Universidad de Norwich, menciona que el Tratado de Portsmouth terminó la guerra, pero con cierto costo para Estados Unidos. Ni japoneses ni rusos quedaron satisfechos con el compromiso final. Pero si hubo un ganador, fue Theodore Roosevelt, escribe Smithsonian. Roosevelt fue inundado con cartas de felicitación en su casa de Long Island, en Sagamore Hill, hasta que el personal oficial de empleados se vio abrumado por la tarea de responderlas. El periódico francés Le Matin escribe: Roosevelt es el vencedor. El Progress de Glenville, Minnesota, informó: todo el mundo parece estar enviando un mensaje interminable de gratitud y elogio al presidente Roosevelt ayer, en el que la gloria de la conclusión de la paz fue dada desde muchas tierras, en muchos idiomas, y de admiradores en todos los ámbitos de la vida. El Comité Noruego del Premio de la Paz se percató de la situación. El 10 de diciembre de 1906, Theodore Roosevelt se convirtió en el primer estadounidense en recibir un premio Nobel y el primer estadista en recibir el Premio Nobel de la Paz. La presentación estuvo presidida por Gunnar Knudsen, miembro del Storting y futuro primer ministro de Noruega, quien dijo: lo que ha dirigido especialmente la atención de los amigos de la paz en el mundo civilizado es el feliz papel del presidente Roosevelt en poner fin a la sangrienta guerra recientemente librada entre dos de las grandes potencias del mundo, Japón y Rusia. Roosevelt no asistió al discurso. Según el Centro Theodore Roosevelt, Roosevelt, imposibilitado de viajar a Noruega para recibir el premio, solicitó al embajador estadounidense en Noruega, Herbert H.D. Pierce, que aceptaría el premio en su nombre. No llegaría a Noruega para dar su discurso de aceptación hasta 1910. Pero no todos estaban contentos en 1910. En la breve lista de ganadores del premio, Roosevelt destacaba como la excepción. El sitio web del Premio Nobel indica que el premio fue controvertido por primera vez. La izquierda noruega afirmó que Roosevelt era un imperialista loco por la milicia que conquistó Filipinas para Estados Unidos. En su tumba, el comité también parecía estarlo. Incluso el comité parecía estar menos que encantado con él. El asesor que escribió el informe sobre el presidente presentado al comité dio el cumplido decididamente indirecto. Es obvio que incluso si un estadista mismo no tiene fe en la causa de la paz, aún puede hacer grandes contribuciones a ella. Incluso había dudas en casa. The New York Times escribió: una amplia sonrisa iluminó la cara del globo cuando el premio fue otorgado al ciudadano más belicoso de estos Estados Unidos. Lo más escandaloso fue una suposición sobre los motivos del comité. Suecia y Noruega se habían unido como una unión personal en 1814, una asociación en la que Noruega había sido el socio subordinado en el Estado combinado. El nacionalismo noruego aumentó en el siglo XIX y en agosto de 1905, un plebiscito nacional en Noruega apoyó abrumadoramente la disolución de la unión con Suecia. De unos 370.000 votos emitidos, solo 184 personas votaron en contra de la disolución. La unión se disolvió oficialmente el 26 de octubre, explica el Comité del Premio Nobel, a partir de la reunión del Storting noruego el 7 de junio de 1905, en la que declaró disuelta la unión con Suecia el rey noruego. Después de la movilización militar parcial de ambos países, el rey noruego. Tras la movilización militar parcial de ambos países, se alcanzó un acuerdo pacífico más tarde ese año, y Noruega logró su independencia total. El 10 de diciembre de 1906 se presentó el Premio Nobel de la Paz al presidente Theodore Roosevelt en la misma sala. Así surgió una crítica. Noruega había otorgado el Premio de la Paz a Roosevelt para ganar amigos poderosos después de la dramática disolución de la unión con Suecia el año anterior. El periódico sueco Socialdemokraten opinó que el comité simplemente pensaba que Noruega necesitaba un vecino grande y amigable, incluso si está lejos. ¿Pero era justa la crítica? Según el sitio web del Premio Nobel, es razonable suponer que el Comité del Nobel consideraba a Roosevelt un candidato digno.
Además, respetando a los pioneros del movimiento pacifista no gubernamental, el comité pudo haber decidido usar el premio para homenajear a alguien que realmente logró avances en la lucha por la paz. De hecho, el presidente había sido más que un oportunista militarista buscando beneficiarse del momento. Cohn escribe que Roosevelt intervino personalmente en las negociaciones para terminar la guerra ruso-japonesa, apelando directamente al zar ruso y al Kaiser alemán. Uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones fue el tema de la indemnización. Japón, sintiéndose victorioso en la guerra, creía merecer una compensación de Rusia por finalizarla. Según la oficina del historiador del Departamento de Estado, la indemnización fue un tema conflictivo en la negociación del tratado, aunque es probable que Rusia no hubiera podido pagar dada su situación financiera en 1905, incluso si el tratado lo exigía. Aquí Roosevelt demostró sus habilidades de mediación, arbitrando derechos nacionales a través de reuniones separadas con cada delegación en Oyster Bay, las primeras salas de desglose. Roosevelt improvisó y recomendó soluciones alternativas. Roosevelt también utilizó ampliamente su red de conexiones mutuas para persuadir a los líderes de cada país. Cohn escribe, trabajando a través del compañero de Harvard, el barón Kaneko, Roosevelt también advirtió a la delegación japonesa que la opinión internacional se volvería contra Japón si la guerra continuaba solo por la demanda de Japón de una enorme indemnización en efectivo. Quizás el historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos lo expresó mejor cuando dice que la importancia real de la mediación de Roosevelt y la presión personal sobre el liderazgo en Moscú y Tokio y sobre el acuerdo final no está clara. Y eso quizás se ajusta al complejo legado de Theodore Roosevelt, un hombre de Seino-Sen, paz y un hombre de guerra, indicativo quizás de dónde se encontraba nuestra nación en esa era dinámica. El centro Theodore Roosevelt señala que Roosevelt no se quedó con los $40,000 del premio, en cambio, lo donó al Congreso, para crear un comité de paz industrial que se suponía debía tratar contratos justos entre todas las clases de la sociedad. Pero el Congreso nunca creó el comité, así que solicitó recuperar los fondos y distribuirlos como ayuda durante la Primera Guerra Mundial. Y hay una última nota que hacer sobre la guerra y la paz. Cohn señala que el acuerdo dejó a Japón como la potencia preeminente en el lejano oriente, con puntos de apoyo tanto en Corea como en Manchuria. Así, escribe, el camino a Pearl Harbor en diciembre de 1941 podría haber comenzado en Portsmouth, en New Hampshire, en agosto de 1905. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Si fue así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Historiador como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad y locales, o como patrocinador en Patreon. También puedes echar un vistazo a nuestra gran tienda de mercancía, reservar un mensaje especial de El Historiador en Cameo,